Somos parte del universo. Y somos parte de esta cadena llamada vida, en la que todo y todos estamos enlazados. Bienvenidos. Hoy iremos de la extrema fascinación u obsesión de James Cameron por el fondo del mar hasta el síndrome de Asperger. Un síndrome que en las profundidades de la mente puede provocar instintos asesinos. Esto es Difícil de Creer. Conoceremos los límites del cuerpo humano. ¿Qué le sucede cuando llega al fondo del mar? De los límites extremos, recordaremos a algunos actores que han llevado sus cuerpos al margen, con tal de darle vida a un personaje. Conoceremos una nueva rama de la actuación, un nuevo desafío, los videojuegos, guiones y textos con miles de posibilidades. Y de los videojuegos, analizaremos cuántos son los culpables de las matanzas en Estados Unidos. Todos los eslabones son difíciles de creer. James Francis Cameron es un cineasta canadiense y sin duda uno de los seres con la imaginación más poderosa del mundo. De su cabeza han salido historias y seres como Terminator, Avatar, Alien, Rambo y por supuesto Titanic. Cinta con la que ganó el Oscar y se convirtió en una celebridad a nivel mundial. Sin embargo, según el propio Cameron, la historia que más le apasionó escribir fue The Abyss o El Abismo. ¿Saben por qué? Difícil de creer. En esta película de ciencia ficción de 1989, James Cameron pudo plasmar su gran pasión y a su vez atender una inquietud que tenía desde la infancia: el fondo inhóspito del mar. El argumento era sencillo pero efectivo. Durante la Guerra Fría, un submarino nuclear estadounidense choca con un objeto y queda destruido en el fondo del océano. La Armada decide enviar una nave nodriza al lugar del hundimiento, con la misión de recuperar o destruir toda la información secreta. El teniente baja hasta el fondo y descubre lugares y seres increíbles. Cameron ya había escrito un tratamiento de esta historia cuando era adolescente. Y es que, de verdad, el tema de las profundidades marinas y los seres que las habitan lo obsesionan tanto que en el 2012 Cameron se convirtió en el hombre con el descenso marino en solitario más largo de la historia. Difícil de creer. Difícil de creer. Las primeras palabras de James Cameron al regresar a tierra firme y salir del mar fueron: sentí que literalmente estuve en el espacio exterior durante un día, que había ido a otro planeta y regresado. Ha sido un día muy surrealista. Y es que a los 58 años de edad, el director y guionista de cine ha cumplido una de sus mayores fantasías: visitar y ver lo que nadie ha visto: el fondo del océano. ¿Y cómo logró Cameron bajar casi 11 kilómetros en el mar? Bien, para cumplir el sueño del director, un equipo de ingenieros de élite mundial trabajó durante 8 años para crearle un submarino monoplaza. Un dato curioso: el Deep Sea Challenger, como se llama el submarino de Cameron, medía originalmente 7.4 metros de largo. Pero, debido a la inmensa presión que hay bajo el mar, se achicó 7 centímetros. Problema que obligó a recortar el tiempo de la misión de 6 horas a solo 2:30. Hay dos ejemplos de superhombres modernos. Uno es Goran Kolak y el otro es Nuno Gómez. Dos hombres que han roto todos los límites de la naturaleza y han logrado lo impensable: llegar prácticamente al fondo del mar buceando, llevando sus cuerpos a los límites más difíciles de creer. Difíciles de creer. El 10 de enero de 2005, el buzo sudafricano Nuno Gómez rompió el récord mundial de una inmersión, logrando descender hasta la profundidad de 318 metros. Esta proeza la realizó en 12 horas y 20 minutos. Para darnos una idea de lo que Nuno hizo, pensemos lo siguiente: bajó el equivalente a la altura de la Torre Eiffel, sin equipo de protección, sin una nave o un submarino. Él solo, únicamente con tanques de oxígeno en su espalda. Imaginen la presión a la que expuso su cuerpo. Y para dar el valor que merece, pongan atención a este dato: más hombres han pisado la luna que los que han descendido a esa profundidad del mar. Difícil de creer.
te cree. Pero Nuno Gómez no es el único superhombre de las profundidades marinas. El récord mundial de inmersión sin tanque de oxígeno pertenece a Goran Kolak, que el 28 de junio del 2013 bajó hasta 281 metros de profundidad con una sola bocanada de aire. Así es, sin tanques de oxígeno, sin equipo especial, tan solo con sus grandes y poderosos pulmones. A esa distancia bajo el agua, el cuerpo del ser humano debe soportar un hábitat de 21 veces la presión atmosférica. Algo para lo que nadie, absolutamente nadie, está preparado. Es tan extraordinario lo que hacen estos hombres que pocos son los que lo logran. Soportar 21 atmósferas extra sobre sus cuerpos necesita entrenamiento. Disciplina su cuerpo con meditación, dietas, práctica constante, ejercicio muscular y aeróbico y hábitos sanos. Ellos soportan la alta presión, pues economizan al máximo el oxígeno que necesitan. Cuentan con la fortaleza para ascender a la superficie y soportar el cambio de presión. Sí, es toda una hazaña para el cuerpo humano. Llevar el cuerpo al límite no es cosa sencilla. Ya lo vimos, se puede perder la vida en el intento. Sin embargo, hay hombres que hacen constantemente esto y solo por un papel, por una película. Bienvenidos a nuestro tercer eslabón del programa, la preparación física extrema de un actor para una película. Difícil de creer. Así lo hizo Christian Bale. En el cine pudimos ver a este actor en un poderoso cuerpo interpretando a Batman, pero meses antes, para filmar la cinta El Maquinista, Christian Bale llevó su cuerpo al extremo del hambre, poniendo así en riesgo su salud. Para darle vida a Trevor Resnick, Christian Bale bajó 28 kilos de peso con una dieta de 4 meses que consistía, escúchenlo bien, en una taza de café negro sin azúcar y una manzana, o una lata de atún al día. Así, Christian Bale terminó pesando para la película escasos 50 kilos. Imaginen a un hombre de 1,88 m de estatura pesando solo 50 kilos. Difícil de creer. La intención de Christian Bale era llegar a pesar solo 45 kilos, pero los productores de la película no se lo permitieron y amenazaron con cancelar el proyecto porque era demasiado riesgo para su salud. Las mujeres, por otro lado, también dejan todo por un papel perfecto. La bella Charlize Theron hizo de lado toda su perfección física para realizar el personaje de una asesina en la película Monster. La hermosa actriz sudafricana tomó el mayor riesgo de su carrera en el año 2002, cuando decidió hacer el personaje de Aileen Wuornos, una asesina serial estadounidense. Para el papel, Charlize Theron aumentó más de 15 kilos, afeitó sus cejas y debió cortarse el cabello y dejar de usar maquillaje. El resultado fue brutal, magnífico, aunque aceptó que regresar a la normalidad le costó bastante trabajo. Otro actor que llevó su cuerpo al límite para inyectarle realismo a su personaje fue Adrien Brody. Esto para la cinta El Pianista. Ahí pudimos ver una de las transformaciones más radicales del cine. Brody no solo perdió 20 kilos, también perdió o vendió su casa, su auto y dejó de ver televisión para lograr que el sentimiento de haberlo perdido todo fuera completo y real. Difícil de creer. Durante décadas los videojuegos se limitaron a una sola acción y no tenían fin. Recordemos el caso de Pac-Man. En aquel famoso título debías comer todas las píldoras posibles. En Space Invaders la misión era aniquilar marcianos. Y en Pong tenías que pegarle a una pelota una y otra vez. Hoy la industria, que genera $50,000 millones al año, le ofrece al gamer posibilidades infinitas de entretenimiento. Prueba de ello son las decenas de consolas que se han diseñado, los nuevos géneros, los modos de juego que permiten enfrentarlos contra millones de personas de todo el mundo. Personajes inolvidables que traspasaron la pantalla y, más sorprendente aún, la posibilidad de crear títulos completamente realistas.
El caso más reciente es Beyond, Dos Almas, un título desarrollado por la compañía francesa Quantic Dream, que narra la historia de Jodie, una niña que puede comunicarse con una entidad sobrenatural llamada Aiden. Lo sorprendente de este juego es que fue actuado por actores de la talla de Ellen Page y William Dafoe, en un esfuerzo sin precedentes. Y es que a diferencia del rodaje de un largometraje, los actores filmaron en un espacio reducido. Tuvieron que actuar solos frente a 65 cámaras de forma simultánea y sus movimientos fueron capturados hasta en el más mínimo detalle gracias a la tecnología que empleó James Cameron para Avatar. En la producción de este título participaron 160 actores. Todos ellos fueron sometidos a sesiones de 20 minutos de grabación al día, algunos de voz, otros de gestos y muchos más de movimientos corporales. El resultado de todo este gran esfuerzo dio pie a una nueva forma de hacer videojuegos y a un reto que lleva a los actores al límite. Y ya que hablamos de videojuegos y experiencias difíciles de creer, ¿será cierto que son los culpables de las masacres escolares en Estados Unidos? Este es nuestro siguiente eslabón. DDC. Difícil de creer. A pesar de que no existen datos concluyentes, las estadísticas señalan que las peores matanzas en los Estados Unidos, sobre todo si fueron cometidas por menores de edad, están relacionadas de manera íntima con la industria de los videojuegos. Incluso se dice que el caso de Adam Lanza, el chico introvertido que asesinó a 27 personas en la escuela primaria Sandy Hook, es el más claro y aterrador. El 14 de diciembre del 2012, en la ciudad de Newton, Connecticut, Adam Lanza, de tan solo 20 años, asesinó a 27 personas, entre ellas a su madre, profesores y niños de 5 a 10 años. Este crimen se convirtió en uno de los más trágicos de los últimos tiempos en los Estados Unidos y en uno de los más polémicos. Y es que tras las primeras investigaciones, algunos medios de comunicación publicaron que Adam Lanza no tenía motivos para cometer un crimen de esas proporciones, pues se trataba de un joven tranquilo, callado y amante de los videojuegos. En Estados Unidos, la venta de videojuegos de disparos en primera persona tienen gran aceptación, significando más de un 20% del total de ventas. En títulos como Halo, Battlefield, Killzone, Gears of War, Doom o Wolfenstein, los protagonistas son militares que deben eliminar con armas todo lo que se interponga para restablecer el orden. En más de una ocasión se ha dicho que estos juegos sirven para entrenar estrategias de combate y puntería, y que lejos de promover la violencia en los niños, despiertan en ellos habilidades físicas y mentales sorprendentes. Ante tal disyuntiva, el 19 de diciembre del 2012, el senador Jay Rockefeller pidió la realización de un estudio nacional acerca del impacto de los videojuegos violentos en los niños, acompañado de una revisión al sistema de calificación de los mismos, ya que las compañías desarrolladoras de videojuegos ganan millones entregando contenidos violentos y tienen la responsabilidad de proteger a los niños y a la sociedad en general. Por otro lado, la Entertainment Software Association generó un comunicado de prensa en el que lamentaban los hechos ocurridos en la primaria Sandy Hook y hacían un llamado a la sociedad y a las autoridades para buscar las verdaderas causas de la tragedia. A esta petición se sumó la preocupación de millones de padres de familia que exigían conocer la relación entre la violencia en el entretenimiento y la del mundo real. En el documental Bowling for Columbine, Michael Moore explica que la responsabilidad de la masacre escolar, ocurrida el 20 de abril de 1999 y que dejó 15 muertos y 24 heridos, se debió a lo fácil que resulta comprar un arma en los Estados Unidos y no a escuchar música de Marilyn Manson o jugar títulos violentos. De acuerdo con la investigación de Moore, Eric Harris y Dylan Klebold, los responsables de la matanza de Columbine, llevaban años jugando Doom, un videojuego de disparos en primera persona en el que tienes que recorrer laberintos y eliminar extraterrestres. Esto hasta lograr escapar del planeta. Aunque los incidentes violentos mejor documentados ocurrieron en Columbine en 1997 y en el Tecnológico de Virginia en el 2007,
Existen investigaciones que demuestran la presencia de dos factores clave en gran parte de las matanzas escolares. Uno, el acoso escolar. El segundo, el síndrome de Asperger, un misterioso trastorno mental que nos lleva a nuestro sexto y último eslabón. El síndrome de Asperger es un trastorno neurobiológico que forma parte de un grupo de afecciones denominadas trastornos del espectro autista. La expresión espectro autista se refiere a un abanico de trastornos del desarrollo que incluyen tanto el autismo como otros trastornos de características similares. La expresión trastornos del espectro se refiere a que los síntomas de cada uno de ellos pueden aparecer en diferentes combinaciones y en distintos grados de severidad. Dos niños con el mismo diagnóstico, a pesar de tener en común ciertos patrones de comportamiento, pueden presentar una amplia gama de habilidades y de capacidades. Puesto que en la actualidad se están detectando casos leves con mayor frecuencia que en el pasado, la incidencia de este síndrome parece estar aumentando. De todos modos, como ocurre con los demás trastornos del espectro autista, se trata de un síndrome difícil de diagnosticar y de tratar. Este trastorno debe su nombre a Hans Asperger, un pediatra vienés que en 1944 describió por primera vez una serie de patrones de comportamiento que él había observado en algunos de sus pacientes, mayoritariamente de sexo masculino. Asperger observó que aquellos pacientes, a pesar de presentar una inteligencia y un desarrollo del lenguaje normales, tenían graves deficiencias en las habilidades sociales. No sabían comunicarse de manera eficaz con los demás y presentaban problemas de coordinación. Según la Coalición para el Síndrome de Asperger de los Estados Unidos, este síndrome aparece más tarde que el autismo, o por lo menos se detecta más tarde. Muchos niños se diagnostican después de haber cumplido 3 años y la mayoría de los afectados se diagnostican cuando tienen entre 5 y 9 años. En general, las personas que padecen síndrome de Asperger son capaces de funcionar adecuadamente con la vida cotidiana, pero tienden a ser inmaduras desde el punto de vista social, lo que ocasiona que la gente suele percibirlos como individuos raros o excéntricos. Entre otras características de este síndrome se incluyen el retraso motor y la torpeza, así como el hecho de presentar intereses limitados y preocupaciones peculiares. Los adultos con síndrome de Asperger tienen problemas para mostrar empatía hacia los demás y siguen presentando dificultades en sus interacciones sociales, lo que los hace vulnerables al rechazo y al acoso. 5 de cada 1000 niños de entre 7 y 16 años presentan síndrome de Asperger en el mundo. En todos los casos, su pensar es lógico, concreto e hiperrealista. Les cuesta trabajo relacionarse con los demás y con el mundo que los rodea, pero lo que ocurre en su cerebro los convierte en seres extraordinariamente inteligentes. Una característica que los puede llevar a la destrucción, como fue el caso de Adam Lanza, o a la genialidad. Difícil de creer. Muchos expertos consideran que los dos físicos más famosos de la historia padecían síndrome de Asperger. Y la coincidencia no resulta extraña si tomamos en cuenta que Hans Asperger escribió lo siguiente: las personas autistas, a pesar de ser intelectualmente intactas, consiguen siempre el éxito profesional, sobre todo en áreas donde se trabaja con contenido abstracto. En el caso de Albert Einstein, Simon Baron Cohen, un experto en autismo de la Universidad de Cambridge, asegura que la tríada formada por la ausencia de relaciones sociales, dificultades para la comunicación y un comportamiento rutinario y obsesivo durante su desarrollo llevan a la conclusión de que Einstein padecía síndrome de Asperger. A esto se le suma el testimonio de su hijo Hans Albert Einstein, quien siempre escuchó que su papá había sido un niño tímido, solitario y aislado del mundo. Genios como Beethoven, Alva Edison, Mozart, Kafka o Hitchcock, entre muchas otras mentes brillantes, compartieron una realidad distinta a la nuestra. Marcaron la historia de la humanidad con sus revolucionarias ideas y su extraordinaria capacidad de creación.
características que los convierten en individuos difíciles de creer. Hoy día, la firma Aspiritech, ubicada en Highland Park, en el estado de Illinois, Estados Unidos, se dedica al desarrollo de software con resultados excepcionales. La razón: los empleados que detectan los errores en sus programas tienen síndrome de Asperger. Según cuentan Moshe y Brenda Weitzberg, fundadores de Aspiritech, todo comenzó cuando su hijo Oran, ahora de 32 años de edad, fue despedido de su trabajo debido a su conducta poco común. Tras varias pruebas psicológicas y neurológicas, Oran fue diagnosticado con Asperger a los 14 años. Ante ese panorama incierto para su hijo, los Weitzberg decidieron crear una empresa donde pudiera desarrollarse y que al mismo tiempo contratara a personas como él. Para hacer posible este proyecto, Moshe Weitzberg se basó en una exitosa firma danesa llamada Los Especialistas, que ya contrataba ingenieros con autismo para poner a prueba programas informáticos de Oracle y Microsoft. Parece mentira como Steven Spielberg, Messi o Bill Gates tienen más en común con Adolfo Hitler y Adam Lanza que con cualquier otra personalidad. Y es que, a final de cuentas, estos 5 individuos piensan y sienten de la misma forma. Lo único que los separa es el ambiente familiar y social que los rodea. Factores que pueden llevarlos al éxito total o a la oscuridad absoluta de la muerte. Hoy, en Difícil de Creer, hemos logrado tejer una cadena que empezó en la obsesiva pasión de James Cameron por las profundidades marinas. Conocimos lo que le puede suceder al cuerpo humano cuando se le lleva al límite del fondo del mar. Descubrimos los casos de algunos actores que llevan su cuerpo al límite para conseguir un papel perfecto. De la actuación, unimos un eslabón poco conocido: los videojuegos y sus célebres protagonistas. Analizamos la relación entre los crímenes estudiantiles en Estados Unidos con los videojuegos violentos. Y cerramos el círculo de nuestra cadena con el estudio del síndrome de Asperger. Un síndrome que afecta a genios y a despiadados asesinos. Soy Sergio Sepúlveda y los espero en mi próxima investigación, donde comprobaremos una vez más que todos estamos relacionados en la cadena de la vida. Difícil de creer. Difícil de creer.